Bueno, sin más preámbulo a nivel de casos, quiero darles la información técnica un poquito de qué es el tema del Sagrilab. Llega una norma a las compañías, llega una circular, la circular básica, la 10, y en esa norma, pues obviamente hay que hacer un diagnóstico. A cada una de las compañías se les hizo un diagnóstico sabiendo qué era lo que teníamos que mejorar, qué es lo que hay que hacer, y para mí el diagnóstico es la radiografía. Es qué tenemos bien, qué necesitamos mejorar y cuál es el plan de acción. Entonces, precisamente en ese plan de acción se hablaron con las áreas más importantes: compras, talento humano, la parte de facturación o conocimiento con el cliente y obviamente pues la parte gerencial, y se implementa un plan de acción. ¿Qué es lo más importante de este sistema, señores? La verificación y la auditoría. Si no hay verificación, si no hay un constante seguimiento y un chequeo de lo que se habló para no dejarlo ahí en papel, pues obviamente los sistemas no funcionan. ¿Y qué es lo más importante? Retroalimentar. Que sea un ciclo de hacer, verificar, planear, actuar siempre, el PHBA, y poder buscar siempre la mejora continua en nuestros sistemas. Entonces, qué chévere poderles dar a ustedes en este momento un entendimiento global de lo que es el Sagrilab y el programa de transparencia. Con respecto a los elementos o las etapas, que en este caso son las etapas del Sagrilab, tenemos 5 etapas, pero en realidad son 4. La quise abrir un poco la etapa 1 y 2 porque la identificación, clasificación, segmentación de los factores del riesgo es la etapa número 1. Y en esa etapa, pues uno está vigilando qué puede salir mal. ¿Qué puede salirle mal a las compañías, supermercados, a Constructora Mardelli, a Distribuciones Pastor Julio, con respecto al lavado de activos? ¿Por dónde se nos puede meter ese virus, digámoslo así, en torno a nuestras empresas? Porque es un virus que ataca y enferma y destruye. Entonces, eso es lo importante, la identificación. Luego hay medición, la medición de los riesgos. En esto, pues obviamente la medición varía de cada compañía. Se utilizan unas métricas diferentes, hay unos estándares, pero se utilizan medidas diferentes. Se establecen controles, pueden que los controles sean los mismos para mitigar el riesgo, o efectivamente hay que hacer algo diferente. Y por último está el monitoreo y el reporte de las operaciones, de lo que sucede, estar monitoreando, supervisando, y esa es la etapa número 4, que en nuestro gráfico es la etapa 5. Con respecto a esto, quiero mostrarles aquí un poquitico de lo que funciona el diagnóstico. Vamos a hablar de cómo gestionar el riesgo de lavado de activos en su empresa. A continuación, la primera etapa, el diagnóstico. El diagnóstico nos va a servir como base para todo el sistema de gestión de riesgos. Vamos a averiguar cómo estamos, dónde están los riesgos y cómo podemos mejorar. El primer paso es hacer oficial el compromiso de los dueños y directivos. Es muy importante dejar el compromiso reflejado en documentos oficiales. El segundo paso es determinar el contexto de la empresa. Vamos a investigar y reunir toda la información que pueda servir para identificar los riesgos. Dentro de la empresa esto puede ser el direccionamiento estratégico, visión, misión, amenazas, fortalezas, debilidades, cómo funciona la empresa y quiénes están involucrados, los sistemas de control y administración existentes. Como ninguna empresa está aislada, debemos mirar hacia afuera de la empresa. Identifiquemos las leyes y normas que nos regulan, las partes interesadas. Toda esta información nos sirve para definir en el sistema de gestión los objetivos, las políticas de administración, la estructura organizacional, quién le reporta a quién, los controles internos que podríamos tener. Con esta información a la mano, pasamos al paso 3, determinar factores de riesgo. Vamos a analizar todo para descubrir dónde se pueden esconder los riesgos para su empresa. Clientes internos o externos,
cualquier persona que esté vinculada con la empresa, productos, canales de distribución, áreas geográficas. Como todas las empresas son diferentes, es importante tener la mente y los ojos abiertos en el momento de analizar. En el paso 4, miramos todo lo que encontramos y nos damos cuenta de la situación general de la empresa. Si estamos vulnerables, debemos actuar con urgencia. Por otro lado, si estamos bien, es cuestión de ser más eficientes. Podemos dar por terminada la etapa 1, diagnóstico. Avancemos al siguiente video. Etapa 2, identificación de riesgos. La etapa 2 de nuestro modelo es la identificación de riesgos. Vamos a identificar puntualmente los riesgos asociados al lavado de activos que pueden estar presentes en el funcionamiento de la empresa. Para empezar, tome los factores de riesgo que señalamos en el video anterior. Para cada factor de riesgo, liste posibles situaciones que pongan en peligro a su empresa. Las llamaremos eventos de riesgo. Recordamos nuestro mandamiento. Cada empresa es diferente. Los eventos de riesgo y las maneras que utilizamos para identificarlos dependen de muchos factores y circunstancias que varían de empresa a empresa. Los recursos que nos sirven para identificarlos son su experiencia en la industria y en su empresa, el análisis de los expertos en tipologías y señales de alerta, documentos de organizaciones internacionales dedicadas al análisis financiero y la gestión de riesgo. Por último, nos preguntamos, ¿cómo y por qué suceden los eventos de riesgo? Los riesgos se expresan en términos de consecuencias. Por eso a cada evento le señalamos la causa probable. La mejor manera de organizar esta relación de causa-consecuencia es con una matriz de riesgo. Le permitirá clasificar y analizar cada riesgo por separado y definir acciones para su intervención. Esto, por ejemplo, es un riesgo de ser utilizado para el lavado de activos por no contar con procedimientos para el manejo del efectivo. Damos por terminada la etapa 2, identificación de riesgos. Avancemos al siguiente video. Etapa 3, medición de riesgos. Perfecto. Entonces, aquí con esto, quiero ya comentarles los riesgos. Y son 4 tipos de riesgos a los que las compañías a nivel de Sagrillaf están expuestos. El riesgo operativo, y voy a empezar a dar ejemplos con respecto a cada uno de los riesgos. El riesgo operativo es, hay un control y la compañía lo omitió. Ejemplo, va a ser un negocio con un cliente o con un proveedor, que en este caso, pues nuestros proveedores o nuestros aliados estratégicos son importantes para nuestra operación. No conocemos antecedentes, hicimos una transacción sin contrato. Esto genera un riesgo operativo que nos puede obligar a hacer ciertas actuaciones e incumplir un procedimiento que está por compañía. Un riesgo legal, ahí hay que pagar una multa, una sanción, y viene la superintendencia o viene una entidad diferente como la DIAN y obviamente no sanciona y genera obviamente pérdidas para la compañía. El riesgo reputacional es daño a la imagen, daño a nuestra compañía, daño a la marca, y por cualquier evento que estemos vinculados con lavado de activos o financiación de terrorismo, hace que sea un contagio. Obviamente también ese riesgo es el más difícil de identificar porque podemos estar expuestos y no lo sabemos. Entonces son 4 tipos de riesgos a los que hay que apuntarle. ¿Y por qué esta gráfica me gusta mucho? Porque la sombrilla es los controles. Entre más grande sea la sombrilla, pues ese riesgo no va a tocar tan rápido a la compañía. Obviamente está el riesgo inherente, el riesgo de control y obviamente el riesgo residual. Entonces, ahí están 4 tipos de riesgo asociados a nuestro sistema.